Bien, chicos, avanzamos, por favor. El siguiente tema en ciudadanía, vamos a trabajar acerca de las demandas indígenas del siglo XX, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente el movimiento indígena es el movimiento más importante que tenemos dentro del continente americano. Es uno de los cuales prácticamente siempre están presentes en todas las actividades políticas, económicas, culturales, ¿sí? De música, danza, que siempre están latentes dentro de nuestro territorio, ¿no? Obviamente, pues, llenándonos de colores, llenándonos directamente de tradiciones, de costumbres y sobre todo de gran crecimiento que han tenido en los últimos años, ¿no? Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva. Me ayuda, por favor, el señor Aidan Paul, por favor. Demandas indígenas. Las demandas del pueblo indígena desde el siglo XX giraron en torno de la tierra, en, eh, en el nacimiento partido eh, comunista del Ecuador. Brindo apoyo político en 1926. Se formó el primer sindicato indígena llamado Juan Montalvo. Sí, ¿no? Se nos fue la internet tal vez. Señora Aida, parece que sí, muy bien, le ayudamos. Se formó el primer sindicato inca e indígena llamado Juan Montalvo, que organizó la primera huelga indígena en haciendas de Cayambe. Las demandas giraron en torno a un incremento de salarios, semana laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de los diezmos, remuneración para el trabajo femenino, eliminación de servicios personales en la casa del hacendado, sobre todo por parte de mujeres para no ser violadas. Perdón, Bien, licenciado. si bien es cierto, sí, Eh, ahí. ¿Me puedo leer dónde me quedé? O Bueno, me ayuda en la siguiente diapositiva, por favor, señor Aidan. Parece que eso nos fue la el señal. licenciado. Sí, no se preocupe. Muy bien. Entonces, miren, por ejemplo, acá, dentro del siglo XX podemos establecer, ¿no? De que aparecieron grandes movimientos y partidos políticos en donde prácticamente establecieron el parámetro de participación de los indígenas, ¿no? Entonces, si bien es cierto, nosotros podemos identificar que eventualmente, ¿sí? El grupo prácticamente de los indígenas tomaron fuerza directamente entre los años de 1926 cuando se crea lo que es el Partido Comunista del Ecuador, ¿no? En donde formaban los primeros sindicatos de indígenas, con la finalidad, obviamente, pues, de que en las haciendas de Cayambe ya no existieran lo que son explotaciones. Ahí también se dieron las primeras organizaciones de huelgas en contra del abuso, en contra de la explotación, ¿no? La huelga directamente de los indígenas demandaba, en este caso, el incremento de los salarios directamente de los trabajadores. De igual manera, manifestaron la semana laboral de 40 horas, es decir, con la finalidad de que los indígenas no sean explotados, no sean marginados, no sean discriminados dentro de su ambiente laboral, ¿no? Además de ello, establecer de que las tierras, en este caso de Cayambe, las haciendas, realmente regresen a las manos de sus dueños, es decir, hacia los indígenas, y también la eliminación de los diezmos, es decir, la obligación que tenían los indígenas en contribuir directamente a la iglesia con diezmos sumamente altos, sumamente costosos, ¿no? Además de ello, también dieron parámetros para establecer el trabajo femenino, la remuneración, la eliminación directamente de servicios personales en la casa del hacendado, y eso lo hacían con la finalidad, perdón, para que las mujeres no puedan ser maltratadas, no puedan ser violadas, no puedan ser atropelladas directamente, ¿no? Entonces, prácticamente en base a la huelga, en base a la protesta, en base directamente a alzar la voz, en parte directamente por los indígenas en contra del abuso de las autoridades, prácticamente dieron paso a la marcha, la huelga y sobre todo el tratar de mejorar sus condiciones de vida, ¿no? Que en su momento pues las condiciones eran muy difíciles y que obviamente
en base a la marcha, en base a la huelga, permitió que sus condiciones de vida mejoren, ¿no? Vamos a la siguiente diapositiva. Ahora sí ayúdeme, señor Aidan Paul, por favor. Ya, licenciado. Entre las conquistas obtenidas están en 1938 en el Código del Trabajo de la Ley de Comunas, que por primera vez de el Reglamento del Trabajo agrícola, las recolecciones entre peones, peones y, y patrones y las defensas de las tierras comunes. Las, de- las demandas por la asignatura de la tierra de, de los indígenas permitió que en 1964 la Junta Militar expe- expandiera las reformas agrarias que eliminó a Autispungo con convertido a, a los indígenas en propietarios de sus tierras, de compresiones que empresarias agrícolas en, ap- de- En procura de construir una sociedad más supuestamente democrática. Muy bien, parece que se nos fue la señal, ¿no? Sí, pues tenemos un horario en donde ya mismo nos cortan la luz, ¿no? Y toca estar muy pendiente de ello, ¿sí? Entonces, aquí también podemos identificar, en este caso, ¿no? Que la mayoría de los indígenas optaron directamente por el tratar, ¿sí? De obtener lo que son oportunidades, el tratar directamente de tener lo que es una garantía, ¿sí? licenciado. Creo que se le fue la luz. Una pregunta de aquí, ¿cuántas materias más tenemos o ya no tenemos? Nos tocaría filosofía e inglés, compañero. ¿Qué debe haber de historia más? Inglés ya no. Inglés ya tuvimos en la mañana. Ay, yo no me Sí, en la conecto. ¿De historia qué Sí, mandaron? ¿me escuchan, por favor, ahí tal vez? Sí, dicen, ahí le escuchamos. Listo, muy bien. Parece que, bueno, aquí también ya empezaron con los cortes. Muy bien. Ahora, si bien es cierto, podemos interpretar, ¿no? Que en los años de 1938 se aplica lo que se conoce como el Código de Trabajo y la Ley de Comunas por primera vez, en donde eventualmente establecen lo que son parámetros de relación entre los peones y los patrones. ¿Me confirman, por favor, si pueden ver mi pantalla? No, licenciada, no se ve nada. No, dicen. Parece que se nos fue un poquito la señal, pero bueno, ya esperemos un segundito a que nos regrese. ¿Me confirman a qué hora les cortan la luz a ustedes? ¿Qué horarios tienen? ¿No saben si tal vez publicaron el nuevo horario?
Sí, no, bueno, parece que tenemos una interferencia. A ver, regálenme un segundito, por favor. Ya les comparto pantalla. Muy bien, entonces, como les decía prácticamente, ¿no? Los indígenas con este código laboral de trabajo agrícola permitían directamente que sus cultivos sean equitativos en el tema directamente de venderlos, en el tema directamente de comercializarlos, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, por ejemplo, si yo preguntara en casa, ¿qué tipo de productos nosotros tenemos en la cocina que sean realizados por los indígenas? Papá. Ya, muy bien, la papa. ¿Qué más tenemos? Maíz. Ya, muy bien, excelente. ¿Ok? Miren, son productos en este caso que nosotros consumimos bastante y que obviamente contribuyen también con el cultivo, con el esfuerzo de cada uno de ellos. Que obviamente en este caso, ¿no? Destacan sus productos, su cosmovisión, sus tradiciones. Y en el 38 eventualmente crean lo que son normativas con la finalidad de que no exista explotación laboral hacia los indígenas. Se crean normativas estableciendo lo que son derechos, obligaciones, participaciones entre los trabajadores, es decir, entre los peones y los trabajadores indígenas en general, ¿no? Pero obviamente, pues, estas normativas llegaron en base al esfuerzo, en base a la lucha, en base directamente a las muertes de la mayoría de los indígenas que participaron con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, con la finalidad, en este caso, de obtener sus derechos y sobre todo directamente garantizar para que las siguientes generaciones obviamente mantengan y fortalezcan esos derechos que ganaron en base a los levantamientos, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara personajes indígenas que han luchado por sus derechos y que obviamente han dejado un legado sumamente importante en nuestra historia. Personajes como cuáles. Atahualpa. Ya puede ser en la época de la conquista, muy bien. ¿Quién más? Cacuengo, creo que. Atuy. Dolores Cacuango, muy bien. ¿Quién más? No sé si viajamos tal vez todos los días por el trébol en Quito. Sí, ¿no? ¿Me confirman? No. Sí, ¿no? Ok. Bien, en el trébol prácticamente existe un muro gigantesco en donde destacan la representación directamente de mujeres que fueron emblemáticas en nuestro territorio y en donde aparecen directamente también lo que son mujeres indígenas, ¿no? Muy bien, aquí también podemos hablar que prácticamente en el 64 se da la Junta Militar, expiden una nueva reforma agraria, eliminó el huasipungo y los indígenas volvieron a ser propietarios directamente de sus tierras en general, ¿no? Ahora, vamos a determinar cómo fue el crecimiento de otros grupos indígenas. ¿Me ayuda, por favor, la señorita Mirka, por favor? Los pueblos indígenas amazónicos han planteado el reconocimiento y respeto a sus identidades, a su identidad cultural, su forma de vida y protección al medio ambiente. El reconocimiento de sus espacios territoriales comunitarios, el reconocimiento como nacionalidades, el respeto a su cultura, idioma, religiones, religiosidad, historia y formas de organización económica, social y política que le son propias características. ¿Qué caras? 2001. Muy bien, muchísimas gracias, 10. Ahora, si bien es cierto, podemos identificar, ¿no?
que nosotros en el Ecuador tenemos pues bastantes pueblos, culturas y nacionalidades, ¿no? Que obviamente pues los reconocemos en su espacio, en su territorio, también reconocemos sus costumbres, sus tradiciones, su cultura, su historia y sobre todo prácticamente siempre decoran nuestro territorio con su música y sus tradiciones, ¿no? Por ejemplo, si yo preguntara, ¿quién no ha bailado bandita de pueblo alguna vez en su vida? ¿O todos sí hemos bailado alguna vez? Claro que sí. Excelente, muy Yo no, bien. y sí. Ahora, le faltaría, muy bien. Por ejemplo, aquí en el Ecuador, ¿qué tipo de festividades indígenas tenemos en nuestro territorio? Inti Raymi. El Inti Raymi, muy bien. ¿Cuál más? La mama negra. La Mama Negra, excelente, muy bien. La fiesta de las flores y frutas, algo así creo que era. Muy bien, el Paseo del Chagra, las fiestas de Píllaro, de Angamarca. Bueno, tenemos un gran territorio en donde estas culturas prácticamente nos indican sus maravillas, ¿no? Su música, la danza, su gastronomía, su cosmovisión religiosa que prevalece hasta el día de hoy, ¿no? Ahora, demandas de otros pueblos. Aquí vamos a identificar cómo otros grupos también han logrado, pues, en base a luchas, en base a enfrentamientos, obtener lo que es un respaldo por parte del gobierno y un reconocimiento, ¿no? De igual manera, al igual que los indígenas, el pueblo afrodescendiente prácticamente fue uno de los cuales más sufrieron en la época de la conquista, en la colonia también, ¿no? Ya que ellos directamente sufrían de muchísima discriminación racial, tenían bastante exclusión en actividades políticas, laborales, sociales, culturales, y que obviamente también salieron a protestar y también lograron obtener lo que son derechos, beneficios y el reconocimiento dentro de nuestro territorio, ¿no? Otro de los pueblos emblemáticos que nosotros tenemos es el pueblo Montubio, que en este caso, pues, también podemos determinar que ellos tienen un reconocimiento de su existencia desde hace, por decirlo así, 250 años, ¿no? Hablando directamente de que ellos, hasta el día de hoy, nos transmiten su música, sus bailes, los paseos tradicionales, las fiestas directamente, en donde incluyen lo que es el aguardiente, la panela. Bueno, también podemos hablar un poquito acerca de las características esenciales de los montubios, que les gustan directamente lo que es el deporte, los gallos, las haciendas, que son características que el pueblo montubio ha ganado, ¿sí? Y un reconocimiento sobre nuestro territorio, ¿no? De igual manera, pues mantienen lo que es un crecimiento sumamente grande dentro de la identidad cultural. Ahora, aquí también podemos determinar que nosotros como territorio tenemos que vivir en armonía, tenemos que cuidar, tenemos que preservar y proteger, en este caso, a nuestras culturas, a nuestros pueblos indígenas, ¿no? Ya que directamente responden a nuestra identidad, ¿no? Obviamente, pues podemos establecer que se han dado lo que son convenios internacionales, como el convenio de la OIT, el convenio 169 en 1989, en donde resaltaba de que todos los territorios o grupos sociales en el mundo deben directamente mantener lo que es un estado de reconocimiento, directamente establecer lo que son beneficios, obligaciones, derecho y la inclusión a la sociedad en general, ¿no? Por ende, pues, en la Constitución también del 2008 se establece un reconocimiento a las culturas, a los pueblos, a las nacionalidades y que en ley obviamente pues están protegidos, ¿no? Entonces nosotros, en este caso como ciudadanos, directamente tenemos que cuidar, tenemos que preservar, tenemos que aprender cada día acerca de estas grandes culturas, ¿no? Que obviamente pues reconocen que ellos directamente estuvieron aquí mucho más antes que nosotros y que sobre todo pues han logrado sobrevivir a más de 500 años de sometimiento, de dominación, que en su momento pues los españoles
dentro de su llegada, marginaron totalmente a la población indígena y a los afrodescendientes, ¿no? Y que obviamente al día de hoy nosotros no tenemos que tener ningún tipo de discriminación, ningún tipo de racismo, sino más bien el contar con una sociedad inclusiva y que todos directamente aprendamos de todos, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, licenciado, todo claro. Excelente, muy bien, nos quedamos hasta ahí, por favor, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los